Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Seguramente, si uno se pudiera trasladar al tiempo de los griegos, sería más simple, porque los griegos solían, a través de la filosofía, de dar testimonios y poder divagar en la búsqueda de la verdad. Ahora, en estos tiempos, la verdad viene envasada, lo manda la tecnología, le hace creer y consumir a una sociedad universal que esa es una verdad, y la gente no tiene ni tiempo, ni gana, ni voluntad de deshacerse de lo que, entre comillas, parece una comodidad, y en definitiva no es más que un control de la esclavitud. En este mundo de hoy, donde nuestros nietos tecnológicamente nacen con información genética, y donde nosotros nacíamos con información genética, pero para la máquina de escribir, las etapas que se han ido viviendo y se han ido quemando por distintas generaciones humanas han hecho que las experiencias de los que después iban a engendrar descendencia fueran no solamente trasladadas a la construcción del nuevo ser, sino que en la abundancia de la información llegaba la cuestión que generaciones anteriores no habían manejado ni conocido. Es muy difícil que una criatura de hoy, uno le ponga una máquina de escribir de las viejas y le diga, defendete con eso, escribí. ¿Y esto qué es? Te va a preguntar seguramente, pero no porque después no la pueda manejar, porque es muy simple para quien maneja los caracteres de una computadora, pegarle a una máquina de escribir. Sin embargo, todo tiene un tiempo, tiene una forma, tiene una manera, y esa información que el ser humano va recibiendo es de un traslado genético a través de la madre y el padre cuando van a construir un nuevo ser humano. En este tiempo, donde la información abunda pero a través de la tecnología, se está trasladando también lo que se llama la comodidad mental. Aprieto un botoncito y no tengo por qué gastar mis neuronas en la búsqueda de nada, porque supuestamente desde una computadora, de un teléfono, un telefonito, como dicen los chicos, me empiezan a informar y a resolver el problema que yo tenía un instante antes. Pero es un arma de doble filo porque por allí mismo me controlan a mí y me hacen hacer lo que ellos quieren y lo que yo ni pensé que iba a hacer. Y entonces de pronto, cuando uno está conduciendo un auto y pone un GPS, le dice doble a la derecha, tome a la izquierda, haga 1 kilómetro más o 3 cuadras menos, y uno matemáticamente y sin discutirle a esa información hace lo que le dice lo que le está informando esa computadora portátil que es el teléfono celular. Y así con cada una de las cosas. Entonces uno dice, ¿quién cruzó los Andes? Le pregunta, y si en lugar de San Martín le dice Güemes, usted acepta como verdad revelada Güemes, porque se lo dijeron a través de las redes sociales, aunque usted tenga la duda de pensar si fue San Martín el que cruzó los Andes. Todo esto va demostrando que el nuevo tiempo ha hecho que la cultura esté absolutamente controlada por esos móviles que llevamos nosotros creyéndonos dueños y amos del mundo sin saber, como decíamos ayer, que a través de esos mismos aparatos nos están controlando a nosotros. Saben dónde vamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Y uno dice, bueno, lo tengo apagado, es lo mismo. Ya dijimos ayer que para que eso no pueda ser rastreado hay que sacarle la batería directamente para que no funcione y entonces ese ida y vuelta no se produce. Porque uno cree que está teniendo el mundo en sus manos apretando un botón y resulta que ellos lo están controlando a uno sabiendo dónde está, qué hace y a qué hora entró o dejó
de estar en el lugar que estaba sentado y que ahora se paró y se va a otra parte. Este cambio de información constante y permanente, que es a nivel mundial, hace que las potencias discutan y peleen por este control. Entonces existe también el control Pegasus, que es el control de la cibernética para el espionaje, para poder justamente chupar, entre comillas, esto de chupar, la información de los teléfonos celulares y interponerse en el medio de cualquier comunicación. O sea, se fabrica primero el ente de comunicación y después se inventa la forma de poder robar la información que por allí pasa sin que el propietario se entere o se dé cuenta. Porque en definitiva no somos dueños de eso, sino que somos inquilinos. Y los verdaderos propietarios son el grupo de avanzada que nos metió un sistema, una marca de teléfono, etcétera, etcétera, y nosotros caímos absolutamente convencidos que habíamos dado el gran paso a la modernidad, cuando en realidad lo que hicimos fue entregar toda nuestra información privada a ese celular que llevamos y que nos viene vigilando cada movimiento de los que estamos haciendo diariamente. Sabiendo esto y conociendo esto, que es un ida y vuelta, donde tengo la información apretando un botón, pero a su vez ellos tienen la información de dónde ando yo en ese momento, el mundo funciona para algunos pícaros con capacidad de esconder información o de especular con la información que consiguen. Así las cosas, uno se encuentra con que bajar toda la información que circula en las redes sería imposible, y sin embargo lo hacen aquellos que se dedican a hacer el trabajo de seleccionar el material que después terminan tamizándolo para hacer análisis de información. Cuando ustedes ven que se abre un teléfono para ver con quién se comunicó, etcétera, etcétera, y se hace todo ese seguimiento, bueno, es porque todo, por más que se quiera borrar, sigue existiendo y puede ser absolutamente chequeado y descubierto, y con esto llegar a través de una técnica matemática a saber de qué se trata, dónde estuvo, a qué hora se apagó, cuándo se encendió y en qué parte, según marca la antena, usted estaba utilizándolo. Es decir, entonces, que sin esas famosas antenas nosotros no tendríamos el contacto habitual, más allá que hay algunos que pueden comprar un costoso teléfono celular, pero satelital, que no precisa justamente de esas antenas de tierra, sino que ya son satelitalmente habilitados. Bueno, los hay bastante de esos teléfonos, sobre todo en los niveles de gobierno de cualquier país y en los niveles de la inteligencia o de la seguridad. En este mundo de estas comunicaciones, cuando uno está tratando de llevarle o acercarle algún tipo de análisis en un programa de radio como para que la gente pueda tener información sin tener la necesidad de estar prisioneros de ese sistema y no tener que buscarla, sino simplemente escucharla, se hace a veces en este sistema antiguo de la comunicación, pero se hace, decíamos, mucho más libre, porque el oyente puede apagar o cerrar el receptor con que está escuchando determinada información de radio, y entonces es el que manda sobre lo que está escuchando. No decide la red, decide la persona que consume. Lo mismo pasa con un canal de televisión. Tiene la probabilidad de ver ese canal o tocar simplemente el cambiador y pasar a otro canal, y entonces desairar lo que estaba viendo y escuchando en ese momento porque no era de su agrado. Esta posibilidad de seleccionar no se tiene cuando se lleva el celular encima, porque uno cree que está eligiendo, pero salvo que le saquemos la batería, repito, mientras está apagado, incluso nos van controlando y van sabiendo cómo nos movemos, dónde vamos, qué hacemos y de qué forma estamos participando en la vida. Quiere decir que en este mundo interrelacionado planetariamente, de tantos vínculos, pocos saben lo que hacemos todos
y todos sabemos o creemos saber que podemos controlar al otro cuando en realidad somos absolutamente controlados. En el mundo del toma y daca, nosotros creemos haber hallado la mejor manera de tener el mundo a nuestro alcance y nos peleamos y discutimos familiarmente con los amigos y demás para saber qué equipo vamos a comprar para cambiar el que tenemos, porque vos sabés que hay uno que es mejor y que entonces con ese podemos hacer mayor alcance, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, y todo eso es también al revés. Tienen mayor posibilidad de rastrearme y de seguirme. Por lo tanto, aún con los satelitales existen maneras también de cruzar información y bajarla, pero ya es más sofisticado. Entonces, creemos que vivimos una vida secreta, pero vivimos una vida pública sin enterarnos, donde algunos saben lo que pasa en el mundo, otros cuentan una parte de lo que pasa en el mundo, caso de los periodistas, y una gran mayoría ignora en realidad lo que está pasando en el mundo. Y entonces viene lo que se llama la proximidad. Uno se entera de las cosas que medianamente rodean la cercanía donde uno se mueve y está ajeno o lejano a la información que procede de otros lugares. Pero como abunda esa comunicación en esta imaginaria modernidad, ocurre de que sabemos absolutamente lo que pasa en el planeta Tierra, o creemos saber, según se nos permite bajar la información, y entonces de pronto nos enteramos que tal país con tal otro está en guerra y hay tantos muertos y pasaron tantas cosas, y a lo mejor los propios participantes de la guerra no están ni siquiera enterados de la misma información que nosotros a miles de kilómetros estamos recibiendo de ese combate cruel entre dos países o dos sectores políticos determinados. Bueno, hoy hay más de 140 guerras en el mundo, entre las guerras entre países, guerras entre etnias, guerras políticas de un mismo país o del mismo reinado o territorio. Se habla de esa cantidad, algunas apagadas y son o se repiten cada tanto, otras constantes y permanentes, otras en estado de ebullición, como el caso, por ejemplo, de las dos Coreas, y así cada una de las cuestiones que son más o menos conocidas, pero que superan, repito, más de 100 casos donde la gente se está matando en el mundo. Es decir, hay casi una guerra por país reconocido por Naciones Unidas, si nos ponemos a analizar fríamente, por lo cual estaríamos imaginando o suponiendo que todo el planeta se está peleando. Y si esto no es así, es porque hay territorios donde hay guerras de tribus y entonces en un mismo territorio geográfico a lo mejor hay 3 o 4 o 5 guerras distintas. Sea como fuere la situación, el mundo va inexorablemente como una proyección geométrica constante y permanentemente a resolver los problemas de fracasos políticos y económicos a través del proyecto bélico de la guerra. Y entonces la guerra, que es la continuidad de la política por otros medios, se expande en el mundo, en las discusiones, en el entretenimiento, y los fabricantes de armas son los que ponen y sacan gobiernos, son los que presionan y hacen de las suyas. En Estados Unidos de la OTAN una posibilidad de colocar su materia prima. ¿Por qué? Porque enfrente está Rusia y el enemigo es Rusia, y si Rusia fabrica hay que contrarrestar fabricando y vendiendo. Bueno, los fabricantes de armas están preocupados por saber cómo le va a ir a la elección norteamericana y si Trump o Biden, a quien últimamente están hablando muy firme los demócratas que lo van a cambiar, que quieren que renuncie porque no está bien de salud y que aparezca otro demócrata que lo reemplace, bueno, sea quien fuere el presidente de Estados Unidos, qué posición toma con relación a la guerra, porque no sea cosa que no quiera guerra. Es necesario, imprescindible para los fabricantes de armas norteamericanos que haya guerra, que son los que ahora están fogoneando que haya auxilio por parte del Parlamento a Ucrania, porque a ellos les importa mucho que la guerra continúe para poder entonces justificar la venta de armas que vía Europa hacen pasar como ayuda a Ucrania, pero que hacen pingües negocios los fabricantes de armamentos. Y así entonces nos vamos encontrando con que
uno de los fabricantes más importantes de armas, pertenece a Corea del Sur y le vende las armas a Occidente. Pero Corea del Norte no se queda atrás y fabrica para autodefensa, y de paso los rusos le dijeron, podés fabricarnos a nosotros, y entonces también le están fabricando determinadas armas a los rusos. Y los turcos, que andan bien con la parte de la cohetería y la parte que hace a la forma de la guerra moderna, le dice, nosotros estamos en condiciones de fabricar eso que se usa tanto hoy y que es lo que por aire llega para la guerra, los drones, que son los que de una forma o de otra hacen esta guerra moderna. Este mundo guerrero, molesto para el análisis objetivo, es el que nos toca vivir como coterráneos. Tenemos conflictos alejados, por suerte, pero tenemos dirigentes que son cachivaches, como el presidente argentino, que se involucran en cuestiones necesarias, y entonces recibimos una amenaza de Irán diciéndole, ojo, porque la pueden pagar caro, y recibimos amenazas de los rusos que dicen, ¿por qué tenés que meterte a defender a Ucrania? Etcétera, 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 comprándonos conflictos todo el tiempo, gratuitamente, porque él cree que es una ley de la democracia, entre comillas, y anda por el mundo haciendo lo que él cree que está bien, pero que termina perjudicando y poniendo en una situación muy delicada a la Argentina, que es un país de puertas abiertas e indefenso. Y entonces todavía estamos esperando saber qué pasa con los aviones de guerra que se iban a comprar, saber qué pasa con los barcos de combate imprescindibles y rápidos que hace falta para que no nos sigan robando la pesca, y todo eso queda postergado en un tríngulis que hace el presidente porque no quiere ni que rusos ni que chinos les vendan nada a la Argentina, aunque sea más acomodado, aunque se lo permita pagar con más tiempo y demás, porque no quiere tener ningún roce diferente con los Estados Unidos. Y en el mientras tanto, Estados Unidos, que sabe que Inglaterra tiene una base de la OTAN en Malvinas, no le va a dar ningún arma a la Argentina que pueda hacer peligrar ese proyecto de proyección. ¿Sobre dónde? Sobre la Antártida, porque se ha descubierto que la Antártida tiene petróleo y vienen por el petróleo de la Antártida en tiempos no tan lejanos, y algunos de los que están escuchando van a vivir para verlo. Miren, es muy complejo, muy difícil el mundo que nos toca vivir, pero créamelo, lo hacemos nosotros más difícil porque en la Argentina tenemos un cachivache que además arriesga la soberanía y la seguridad a cada paso.